Hola, ¿qué tal? Soy Luis Antonio Rincón García y es un gusto, un honor poder estar en esta mesa virtual con Alejandro Aldana, escritor chiapaneco, promotor cultural, maestro de muchísimos poetas y escritores, editor, un gran amigo, un gran ser humano, una persona muy, muy generosa, con quien hemos disfrutado charlas interesantísimas y muy divertidas también. Y lo que hoy nos reúne aquí es para hablar de El cuento en Chiapas. Se los muestro aquí. Es una antología que hizo Alejandro Aldana precisamente y que sacan a la luz obras, cuentos que fueron escritas entre 1913 y el 2015. El cuento en Chiapas, además de que es muy disfrutable, es definitivamente un referente bibliográfico, tanto para escritores en ciernes como para aquellos que ya podamos considerar consagrados, ¿no? Porque Alejandro va hilando no solamente el cuento con las épocas, sino además con la biografía de los autores, los cual nos da una referencia riquísima. Yo he dicho varias veces que me habría encantado tener este libro cuando comenzaba a escribir, por toda la experiencia técnica que se puede adquirir a través de la lectura y por todos los referentes que nos permitirían ir a otros libros, a otros autores, que algunos de ellos son contemporáneos. Me tocó conocer, por ejemplo, al maestro Suaznavar, que siempre lo piensa uno como pintor, y de Ujú. pronto se encuentra con que es un escritor maravilloso, un hombre además muy sencillo, muy generoso, y que agradece que se le considere escritor cuando es un escritorzazo, ¿no? O sea, y, y entonces este libro sí es muy recomendable para su estudio, para su deleite y para conocer más del entorno. Le voy a ceder la palabra a Alejandro, aunque le tengo por ahí una pregunta que yo me he hecho muchas ocasiones, y es, ¿cómo nace la idea? A mí me toca leer de Alejandro de Luz ahorita un libro que es entrevistas, donde se publica, no recuerdo si en el 2007, por ahí, 2006, pero donde él hace una serie de entrevistas a autores chiapanecos que de alguna manera han sobresalido a través de su obra, de los premios o concursos que hayan ganado. Y se me hace una obra muy interesante. Yo la disfruté, la deshojé, creo, el libro, de tantas veces que lo leí, lo disfruté mucho. Entonces, sí, por ahí puedo ver como cierta trayectoria de Alejandro sumergiéndose en la literatura chiapaneca. Pero de todas maneras, me gustaría escuchar de él cómo nace, cómo empieza este proceso de escribir el cuento en Chiapas, cuánto tiempo le lleva, cuántas hojas tuvo que leer. Un saludo, Alejandro. Un saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué hora nos están viendo. Eh, pues mira, la preocupación por la literatura chiapaneca ha estado en mí, pues yo creo que toda la vida, ¿no? Desde que empecé a leer. Primero porque era algo que no estaba en mi catálogo de lecturas, es decir, yo tenía mi biblioteca de niño y tenía libros de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de España, pero no habían chapanecos, ¿no? Y es hasta los 80s cuando empiezan a aparecer libros de chapanecos en la biblioteca familiar. Y curiosamente, el primero que yo recuerdo que es un libro que llega a la casa es los libros de Óscar Palacios, muy justificado porque Óscar Palacios es también de Yajalón, y entonces aparecen sus libros y por ahí comienzo a hacer una búsqueda por los escritores chapanecos, aunque no eran mis predilectos, digamos, no eran mis lecturas que yo disfrutara más, ¿no? Pero sí había pero sí había una preocupación, había bueno, ¿qué se está haciendo en Chiapas? Y posteriormente bueno, después, muchísimo tiempo después, hago una antología de escritores chiapanecos que publica la Universidad Intercultural de Chiapas, que se llama Los Abismos de la Palabra. Y ese fue un primer acercamiento a eh, lo,
los escritores en Chiapas a través de la propia historia de Chiapas. Pero anteriormente yo había hecho ya apuntes para hacer un libro, yo tenía pensado hacer un libro sobre la narrativa chiapaneca. Comencé a hacer apuntes, fichas, y en un momento dado llegó la oportunidad cuando Coneculta y Conaculta me llaman, me citan y me ofrecen hacer un libro. Y mi sorpresa es que ese libro que me están ofreciendo el proyecto que yo ya había más o menos trabajado con anterioridad. Y pues claro, acepto y hago primero el cuento en Chiapas. Y comienzo a hacer una investigación más detallada, mucho trabajo de arqueología literaria, porque tal cual era arqueología literaria, teníamos que ir a buscar libros que ya no se conseguían, que eso es otra de las cuestiones que tiene la literatura en Chiapas, que los libros que se publicaron, algunos fueron publicados, pagados por el propio autor, y tirajes pequeños. Entonces, eso complicaba mucho la investigación. Las bibliotecas públicas carecen también de estos libros, pero el camino ya estaba trazado y entonces era buscar en bibliotecas tanto públicas como bibliotecas privadas. Algunos amigos me dieron la oportunidad de acercarme a estas bibliotecas e ir buscando los libros, ¿no? Muchos de los libros que sirven como fuente para sacar los cuentos, pues fueron fotocopiados, ¿no? O sea, ni siquiera tengo los originales porque era muy complicado conseguirlos. Claro. Y después ir trazando una línea del tiempo en donde a mí me interesaba mucho saber qué ocurría alrededor de la producción del cuento, ¿no? Es decir, qué estaba sucediendo en ese momento cuando el escritor publica el cuento. Entonces, por eso hago todo el estudio eh, histórico alrededor de la producción del cuento. Un poco también, y disculpen por mi posición anacrónica, pero eh, era un poco abordarlo desde el materialismo histórico, ¿sí? Es decir, este producto literario tiene alguna raíz social y política. ¿Por qué está aquí? Porque alrededor de esto hay unas relaciones entre escritores, pero también entre la sociedad. ¿Qué relaciones sociales, políticas, económicas estaban realizando alrededor de la producción del cuento? Entonces, también por eso. Y también, ¿qué se estaba haciendo en literatura en otras partes del mundo? Fíjate que de hecho algo que disfruté mucho y que a mí me sirvió mucho, porque de repente uno escribe desde la pasión, aunque vaya encaminando o adquiriendo cierta técnica, es precisamente ciertos elementos teóricos que nos das para ir diseccionando historias y que de verdad se agradece enormemente para aquellos que no tenemos esa formación tan profunda. Y es precisamente esos elementos, estoy asumiendo, pero más bien para dar pie a lo que nos cuentes, que tiene que ver con la selección de escritores, que empieza con Flavio Guillén y termina con Broche de Oro, con Oscar Palacios. Estamos hablando de 43 escritores, 4 de ellos son hablantes de lenguas mayenses, 7 mujeres, 2 son extranjeros, 3 nacen fuera en otros estados de la República, aunque algunos de ellos, como Chabela Vargas, son chiapanecos que pueden hacer donde se les dé la gana, pero finalmente es una selección que incluye a Rosario Castellanos, Bruno Traven, a Heraclio Cepeda, gente muy joven también, que de repente tal vez no hayamos escuchado o leído tanto, pero que estamos en ese libro. ¿Cómo ocurre esa selección? Obviamente es un gusto estético, tal vez personal, pero a partir de tu formación, obviamente también se intuye que va más allá del puro gusto estético. O bueno, tú dime, porque esa es mi intuición, ¿verdad? Sí, mira, digamos, trazarlo primero fue hurgar en la historia, ¿no? O sea, ¿qué se había producido? Entonces, la producción literaria en Chiapas
está muy bien marcado, o sea, lo podemos ver a través del libro, nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, que si en 1914 la producción era muy raquítica, digamos, era muy delgada, se producía poco. También recordemos que en 1914 pues estaba convulsionado el país, ¿no? Totalmente. Apenas un año antes había pasado la decena trágica y hay pocos escritores. En 1920 todavía vamos viendo que hay poca producción de libros, pero vamos a ver determinados años que son nodales, ya que la producción literaria crece muchísimo. Casi podemos decir que desde el 14 hasta finales de los 70 es una producción bastante pobre, mediana, hay pocos libros, que corresponde al nivel de atraso que tenía Chiapas también, tecnológico, de infraestructura, teníamos de los primeros lugares de analfabetas en toda la República. O sea, sí nos dan elementos económicos que nos dicen dónde estaba Chiapas y por qué su producción literaria era pobre. Aquí vemos una relación totalmente directa en el estado de cosas a nivel de tecnología y de auge económico con una producción pobre, es decir, tenemos un estado pobre y una pobre producción literaria. Van de la mano, ¿sí? Por lo menos en el estado de Chiapas, ¿no? O sea, sí tenemos muy marcado esto. Cuando empiezan los 80s y en los 80s comienzan a atenderse las carreteras y se comienza a electrificar muchos pueblos y a mediados de los 80 se empiezan a generar bibliotecas públicas, ¿sí? Por ejemplo, en Yajalón, que es mi pueblo, llega la biblioteca pública a finales de los 80. Es increíble, pero es a finales de los 80 cuando llega la biblioteca pública. Es como para que volarse los sesos, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pues sí, pero a eso nos tocó, ¿no? Entonces empiezan a hacerse un programa de bibliotecas públicas y eso va a disparar la producción literaria. Empiezan a aparecer escritores y empiezan a aparecer libros publicados, porque como en todas las sociedades, éramos pueblos con escritores que no tenían libros publicados, ¿no? Que tú sabías que el señor tal o la señora tal de tu pueblo escribía y leía sus poemas en las celebraciones cívicas, ¿no? O en algunas fiestas, etcétera, que se hacían y leían sus poemas, pero no podías tener el libro. ¿Por qué? Porque no había libro, no había producción de libro. Entonces, en los 80 vamos a ver una explosión que aparecen muchísimos libros, ¿sí? Y muchos autores. Y se ve reflejado en el libro de El cuento de Chiapas. Es una de las etapas donde hay más escritores, ¿no? Y escritores buenos escritores, ¿sí? Esto se va a hacer mucho más grande en los 90. En los 90 ya hay muchísima producción, muchísima en términos chiapanecos. Ya hay muchos narradores, que eso también hay que señalarlo. Chiapas había sido o sigue siendo un estado de poetas y los narradores se quedaban un poco rezagados, ¿no? O sea, de 10 poetas había un narrador. Y habían muy buenos poetas chiapanecos, ¿no? O sea, poetas chiapanecos que se leían en toda la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Y los narradores no, o sea, nos quedábamos en Heraclio Cepeda y en Rosario Castellanos, ¿no? Que eran los grandes padres de la narrativa moderna chiapaneca, ¿no? Y que siguen siéndolo, ¿no? Que siguen siendo los referentes obligados para todo narrador chiapaneco. Entonces, vamos bien, ya cuando viene el año 2000, se abre todo el nuevo milenio, ya la cantidad de escritores es enorme. Y ahora, por ejemplo, que ya hay nuevas formas de publicación, porque eso va de la mano, la tecnología
como así, la tecnología en términos de literatura democratiza, ¿sí? La democratización tiene una parte, como todo, tiene una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? La positiva es que prácticamente el que quiera publicar, publica hoy, ¿sí? La negativa es que se publica, pero como toda democratización, pues llega el libro y ya sabrás tú en qué libro te subes y ahí si te ahogas, pues ya es tu bronca, ¿no? Pero ya es muy fácil publicar ahora con estos sistemas de fotocopiado que se engrapa, o sea, hay maneras muy que se pueden explotar ahora. Entonces, eso también fue dando pie a la selección de los autores que están dentro del libro. Bueno, sí, de hecho, es una selección genial donde está Roberto López Moreno, Ételo Tespacher, Josías López, Hugo Montaño, Arturo Ceballos, Nadia, en fin, hay muchos autores. A mí, y perdón que lo diga virtualmente, pero lo he dicho también en las mesas físicas, a mí sí me falta, por ejemplo, Alejandro Aldana como autor. Ah, ¿Tú crees que haya faltado alguien más? Yo sé que hiciste una exploración, pero tal vez la gente que nos escuche no. ¿Tú crees que haya faltado alguien más? es probable que sí, digamos, eh, este libro es una invitación para entrar al mundo de la literatura chiapaneca, no es el canon, ¿no? Eso está lo menciono en alguna parte del libro, que no pretendo hacer un canon del cuento en Chiapas, más bien que sirva como invitación, como una puerta eh, seductora que tú puedas entrar al cuento y después, pues tú mismo como lector puedas buscar, bueno, ¿qué le pudo haber faltado a este libro y qué le agregaría yo? ¿Sí? O sea, es decir, en estos términos no es un libro infalible que está cerrado con candados, ¿no? Eh, Al contrario, es un libro para entrar a la literatura chapaneca y completarlo, ¿sí? Fíjate que bueno, es un libro de lecturas, digo, son más de 400 páginas, de historias son un poquito menos, ya con historias fascinantes. Creo que ya estamos por cerrar esta presentación por cuestiones de tiempo, pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, y mira, a ver si no te comprometo, pero a ver cómo me la toreas, si no. Por ejemplo, para mí, a mí me fascinó de la Marín Balsón. Ujú. Me gustó La Miseria de los Locos, me gustó Alma Grande, nada me abre la cabeza, por ejemplo, de la Marín Balsón, de cómo podría narrarse una historia, incluyendo múltiples elementos que ni se notan porque te sumerges en esa narrativa. ¿Con cuál se quedaría Alejandro Aldana? De ese, Oh. ¿viste que te iba No, está muy complicado. Híjole, está muy complicado. Mira, el cuento de Heraclio Cepeda, para mí es una pieza monumental, ¿no? Creo que es uno de los mejores cuentos que se han escrito en lengua española. Yo creo que me quedaría con ese. Ese cuento es una cátedra de estilo, es una cátedra de cómo se debe contar una historia, es una cátedra de imaginación, es una cátedra del uso del lenguaje y es una cátedra de la síntesis, ¿no? Ahí Heraclio Cepeda pues muestra su gran experiencia como contador de historias y como escritor de cuentos. Yo creo que me quedaría con ese, aunque hay varios más que me gustan, ¿no? Sí, 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 no, yo coincido contigo, incluso de repente yo he pensado que es de esos cuentos inclasificables, ¿no? Es un cuento híbrido, si acaso, porque toca incluso muchas tradiciones, ¿no? O sea, y no se acopla a ninguna, es un cuento único. Sí, Este, ahí eh, pudo haber sido, si se hubiera seguido, hace una novela corta excelente, ¿no? pues mira, yo voy cerrando, digamos, invitando a la gente a echarse un clavado en este mar de historias que nos ofreces, que nos presentas, que rescataste para nosotros y que vale muchísimo la pena. Es un libro que, te cuento, yo tengo 2 ejemplares ya, ¿no? Para tener uno en casa de mis padres y otro acá.
y cuando estás de visita, por ejemplo, poder volver a agarrar y leer los libros. Yo he disfrutado muchísimo este libro como lector, enormemente. Yo creo que ya voy por la segunda lectura, la primera sí corrida, la segunda ya ha sido a destajos, pero he disfrutado enormemente este libro. Te felicito, Alejandro, pero sobre todo te lo agradezco, porque ha sido un gran No, pues, regalo para los que amamos la literatura. pues muchas gracias, Luis, sabes que te estimo mucho y pues muchas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Lástima que solo nos dieron pocos minutos, pero tenemos una charla que comenzamos hace como 4 años y afortunadamente esta charla, en lugar de terminar, se va ensanchando y se va enriqueciendo, ¿no? Y va formando esta amistad que hemos hecho. Te agradezco mucho. Un abrazo a todos los que nos vieron y lean El Cuento en Chiapas, critíquenlo y busquen nuevos autores para completar esta búsqueda por la literatura chiapaneca. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.